El cambio climático es una amenaza para la salud pública. El informe más reciente del grupo de expertos sobre el cambio climático confirma que el consumo de combustibles fósiles ha liberado cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. Pero, ¿qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud? ¿Cómo afecta a la nuestra? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos? En esta emisión dialogamos sobre el cambio climático y la salud humana, con Vivian García y dos voces autorizadas en este tema. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, un espacio donde se dan la mano, mente y corazón. Agradezco a León Batista la presentación de nuestro tema. Hoy vamos a hablar del cambio climático y la salud del hombre. Y para esclarecer las no pocas interrogantes que genera este tema, es un privilegio nuevamente contar con la presencia del doctor Ernesto Medrano Ojeda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Qué placer tenerlo por acá. Voy a reiterar que el profesor Medrano es, profesor consultante y auxiliar de la Universidad Médica de Holguín, máster en Ciencias en Atención Primaria de Salud, especialista de segundo grado en Medicina Interna y de los Tribunales Estatales de Especialización, además de Premio Provincial de Salud. Es un placer tenerlo acá para abordar un tema tan importante. Muchas gracias. Y hoy está acompañado de otro gran profesional, una persona muy cercana también para todo nuestro equipo de trabajo, el máster en Ciencias, también profesor auxiliar e investigador Jorge Proenza. Un placer, muchas gracias. Qué gusto tenerlo en Mitos de la Salud. Para mí es tremendo. Hay muchas creencias relacionadas con el cambio climático y la salud, eso de que cuando hace frío los huesos nos duelen, o que las personas que tienen problemas alérgicos o son asmáticos saben cuando habrá cambios de temperatura. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Que vamos a desentrañar en los minutos finales de nuestro programa. Voy a comenzar con el máster en Ciencias Jorge Proenza. ¿Me permite, doctor Medrano? Bueno, a ver, ¿qué podemos entender por cambio climático? Sencillamente, el clima ha cambiado durante toda la historia, en el espacio y en el tiempo. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué se exterminaron los dinosaurios? El cambio climático venía, había una variabilidad natural del clima. El clima siempre ha cambiado, pero hubo un catalizador, que es el supuesto meteorito que cayó ahí en el Golfo de México, muy cercano a Cuba. Cambió el sistema climático terrestre y entonces las especies, o la mayoría de las especies, no soportaron las variaciones climáticas y perecieron, pero eso fue cambio natural del clima. ¿Pero por qué se produjo ese cambio? ¿Por qué ese cambio natural, como usted dice, cíclico? Porque responde, no voy a filosofar, pero responde a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza, de que todo está en constante movimiento, cambio y transformación. Por tanto, el sistema climático, el clima terrestre, está modificado, está modelado por tres factores, fíjese, que son importantísimos, que son la radiación solar, lo otro es la circulación general de la atmósfera, nuestra pecera de mezcla, y la característica de la superficie subyacente, si es tierra o si es agua. Eso. Ahora, ¿qué pasa? Me gustó la presentación, me encantó la presentación. Gracias. Primera polémica. Ahí en la presentación se aclara el cambio climático. El cambio climático no es nada más que el cambio que ha experimentado el clima durante toda su historia, de manera natural. Ahora, a partir de la revolución industrial a mediados del siglo XIX, 1850, todos saben, con esa explosión de la aparición de la industria, y entonces ya a finales de 1800, a finales del siglo XIX, en la última década, ya por allá por Europa, Estados Unidos, se estaban haciendo estudios y se observaron variaciones, doctor, en el campo de temperatura, en el campo de viento, en el campo de humedad y en el contenido de aerosoles en las capas bajas de la troposfera. Por tanto, ya había síntomas, indicios, pero bueno, el hombre no le prestó. De ese impacto industrial grande en esa época ya había cambios. Ya, fíjate, a los 40 años, porque 1850, explosión de la revolución industrial, no es que haya comenzado antes, sino es que en ese momento hay el auge. Entonces el hombre comienza a verter CO2 y nitrógeno a la atmósfera, sobre todo mucho CO2, y entonces ese CO2 comienza a calentar el sistema climático, y entonces eso es lo que se denomina
calentamiento global. Eso es una de las consecuencias del cambio climático. Calentamiento global. Calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta producido por la actividad humana. Por tanto, ya el cambio climático no es solo el cambio natural del clima, sino es con la intervención humana que además te anexa lo que es el calentamiento global. El calentamiento global no es nada más que una consecuencia del cambio climático, que está estimulado por, primero, los cambios naturales del clima y, segundo elemento, el afán que tiene el hombre de cada día vivir mejor. Vivir mejor sin tener en cuenta que se está autodestruyendo. Acuerdo de París, ejemplo, Acuerdo de París, los Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París. Ya te estoy diciendo que desde el punto de vista científico es una prioridad, pero actualmente el tema del cambio climático, incluso la salud humana, es un tema gubernamental, es un tema político internacional y los vemos en todos los medios de difusión masiva. Qué interesante. Vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación, ¿le parece bien? Yo creo que después de la pausa va el doctor Medrano para ver cuál es el impacto que tiene esta explicación que usted nos acaba de dar en la salud del hombre. Recuerde que estamos en vivo, tenemos el teléfono 2445-3447 y acá dialogamos sobre cambio climático y la salud del hombre. Estaba leyendo hace un momentico palabras muy concretas de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, profesor Medrano, y cito: el cambio climático es una de las amenazas más directas para la salud. ¿Pudiera usted explicarnos esto, doctor? ¿Cómo no? Bueno, diría yo que en breves palabras pudiéramos decir que este fenómeno es un reto, ¿no?, para la salud como sistema, de modo de poder, vamos a decirlo, enfrentarlo. Para eso hace falta educar no solamente a la población médica, preparar las instituciones de salud apropiadas, de forma apropiada, sino comunicar a la población, sabérselo comunicar a la población para que sean perceptibles al reto, a la peligrosidad, al riesgo al cual se está exponiendo. Y por supuesto, es un problema muy complejo por su carácter, dividido o condicionado por diversos factores. Lógicamente, este problema tiene que enfrentarse por varias vías, por varias, vamos a decir, científicamente, organizaciones científicamente capaces de modificar las consecuencias máximas, cuando los acuerdos que se han tomado en relación con esto no son acuerdos vinculantes, son acuerdos sencillamente que apoyan o que dicen lo que hay que hacer, pero hasta el momento no hay nada que obligue a los diferentes gobiernos y estados a tomar unas pautas bien definidas en relación con este problema. Ahora, ¿pudiera ilustrarnos de qué manera ese cambio climático que hemos ya explicado causa enfermedades, y no solo las causa, sino también las incrementa? ¿Y qué tipo de enfermedades, por ejemplo, pudiéramos mencionar, doctor Medrano? Pudiera decirle en sentido general que, como bien decía el profesor, el cambio climático es un proceso de larga evolución. Normalmente se produce un cambio en las condiciones atmosféricas y del hombre en sentido general y los animales que viven en la Tierra, producto de una serie de fenómenos que se acrecentaron, como usted muy bien señalaba, con la Revolución Industrial. Ya en esa época, en 1880, Svante Arrhenius había señalado que el aumento de CO2 podía producir un aumento de la temperatura local. Y es bien demostrable en todas las enfermedades, particularmente las infecciosas y las transmitidas por artrópodos y por vectores, se ha visto un incremento global de este fenómeno. De modo tal que, por ejemplo, se ha comprobado que el ciclo de los parásitos que infectan a la ostra y algunos moluscos se acorta. El mosquito acorta el mosquito, el anófele, que es el látigo de nuestro tiempo desde el punto de vista de la morbilidad y de la mortalidad, que aún lo sigue siendo, acorta su periodo de desarrollo
y además pica más, con mayor frecuencia en el horario nocturno, que como muy bien se sabe, hay modificaciones sustanciales entre la temperatura diurna y nocturna. La nocturna, comparativamente con la diurna, se ha aumentado de temperatura. El Ártico se ha sufrido cambios importantes. Los inviernos se han acortado, o mejor dicho, se han acelerado desde el punto de vista de la temperatura. Entonces, todos estos fenómenos asociados a otros problemas que lleva también el cambio climático, como son los huracanes, el aumento de las precipitaciones, las inundaciones, las sequías, el aumento o fenómenos, eventos que desarrolla, como es el niño y la niña. O sea que hay una serie de problemas que conducen a las migraciones, que las migraciones no es más que el resultado precisamente de la inexistencia de recursos disponibles de agua potable, de salinidad de las aguas, de huracanes, como me refería, de los problemas de trastornos importantes desde el punto de vista de la temperatura en el trópico, y eso hace que el hombre migre buscando mejores condiciones de supervivencia, lo cual no quiere decir que sea la solución, claro, pero es una forma de, de protegerse, de defenderse, exactamente, un mecanismo de defensa, exactamente. ¿Y quiénes son las personas más vulnerables, por ejemplo, a contraer estas enfermedades que usted ha mencionado? Bueno, yo diría que por supuesto son las edades extremas. Los niños menores de 5 años y sobre todo los menores de 2 años y los ancianos mayores de 65 años. Pero eso no excluye que personas que tengan otras enfermedades, es decir, que adicionalmente tengan otras enfermedades como son las pulmonares, las cardiopatías, los que padezcan del tiroides, los pacientes que tengan algún déficit o grado de insuficiencia renal, los problemas hepáticos, los diabéticos, los pacientes con cáncer o sencillamente los pacientes que tienen el sistema inmune o de defensa disminuido por cualquiera de las razones. Son realmente los más vulnerables a este fenómeno. A ver, pero pudiera suceder, por ejemplo, que ahora mismo estábamos hablando del calentamiento global, que no es más que un aumento de la temperatura, ¿verdad?, en el planeta. Un aumento de temperatura agudice, empeore los síntomas de estas enfermedades que el doctor acaba de mencionar. Bueno, hay autores ya, y hay investigaciones que están hablando de hasta 4 grados para el 2100. Por tanto, el sistema climático... 4 grados más. Más, de 2 a 4 grados. Incluso hay autores que hablan de 5. Yo soy conservador en ese número. De 2 a 4 grados. Esto supondría cambios en la circulación troposférica. Los veranos, mira, él habló algo interesante. Desde 1970 hasta la fecha, se ha observado que las noches son más cálidas que como eran antes del año 1970. Y los días, entonces, con cielos despejados y con menos lluvias son mayores en el año. Es decir, los veranos se extienden y los inviernos se acortan. Las lluvias que ocurrían antes de los años 70, en época de mayo-octubre, ahora se han corrido para el periodo poco lluvioso. Es cierto. Para el periodo poco lluvioso, y entonces esto está muy relacionado con el cambio de los sistemas atmosféricos, y todo esto hace también que las personas perciban esos cambios. Yo quería caer en un tema que se llama, yo le decía ahorita a una persona que pasaba por mí, al lado mío, me decía, me duele la garganta, digo, eres meteorosensible, pero yo soy meteoroestable. Por ejemplo, te pregunto, ante los cambios bruscos de entretiempo, ¿cómo te sientes? Digamos, de frío para calor, de calor para frío. Bueno, ¿cómo te llevas? Ahora mismo no sé, pero hay veces que me afecta la voz. ¿Cómo te sientes ahora en este clima? Bueno, muy agradable. Bueno, sí, ajá. ¿Y cuando salga? ¿Cómo te sientes? Bueno, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Yo les voy a invitar a hacer una pequeña pausa en la conversación para recibir a la colega Betsy Segura Oro. ¿Están de acuerdo? Es Mitos de la Salud, en la última emisión de este año, que aborda el tema del cambio climático y la salud del hombre.
por qué algunos medicamentos deben consumirse en ayunas y otros no. La indicación médica de cómo debemos tomar cada medicamento se realiza sobre la base del tipo de fármaco en cuestión y las mejores condiciones para su absorción por nuestro organismo. Lo que ocurre es que algunos medicamentos son bastante agresivos en nuestro estómago y entonces al ingerir algo de comida ayudamos a amortiguar su impacto y a que no nos sintamos tan mal. Pero otros, en cambio, es preferible que no se mezclen con determinados alimentos. Por solo citar algunos ejemplos, entre los más comúnmente consumidos están los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o paracetamol. En estos casos se consumen mejor con las comidas, pues inhiben la producción de prostaglandinas, compuestos que promueven la inflamación. Sin embargo, es necesaria la acción de prostaglandinas para proteger el estómago de su propio ácido. También existen otros ejemplos de fármacos que se disuelven mejor en un medio ácido, como son los antibióticos comunes, razón por la cual la indicación es alejarlos de la comida, es decir, tomar el medicamento 2 horas antes o 2 horas después de comer. En este caso, no pasa nada si se toma el medicamento con la comida, pero sí se retardará su absorción. De todas maneras, yo aprovecho para decirle que no se automedique, siempre consulte a un facultativo para ingerir cualquier medicamento. Sigo dialogando con el doctor Ernesto Medrano Ojeda y con el máster en ciencias Jorge Proenza. Estamos conversando en torno a la incidencia del cambio climático y la salud. Estábamos hablando del calentamiento global, de las altas temperaturas. A ver, pero yo quisiera realmente que me explicaran cómo ese cambio de temperatura, ahora mismo salimos del frío al calor o del calor entramos al frío, puede afectarnos nuestra salud. De pronto uno nota, como usted decía, ese dolor de garganta. Yo preferiría que el doctor se refiriera sobre todo el cambio. Estás hablando de temperatura y humedad. Vamos a llevarlo a la vida cotidiana de nosotros. ¿Qué es lo que más nos afecta hoy día? Los vectores. Los vectores. Doctor. Los vectores. Y las enfermedades infecciosas me refería antes. Todos sabemos que por época del año, en la época de lluvia, en un llamado invierno nuestro, abundan las enfermedades de carácter viral. Son las virosis, todos los virus, catarro común, la gripe, la influenza, la amigdalitis, pero generalmente virales. Mientras que en época de verano, o periodo de cambio en este sentido, son las enfermedades digestivas, la gastroenteritis, los antiguos gastroacidosis de otros tiempos. Por ejemplo, mira, yo traigo un papelito aquí, pero está interesante. Mira, las alergias, sobre todo los microorganismos alérgenos, ¿se dice así? Alergenos, sí, así mismo. Los que producen las alergias, pues ante los cambios de humedad y el tiempo húmedo, el aumento de la temperatura, pues ellos son más eficaces, son más eficientes en su función. Por ejemplo, las crisis de asma, muy dependientes de estos cambios que te hablabas ahorita. Te pregunté cómo te sentías del cambio del frío para el calor, del calor para el frío. Hay personas que son meteorosensibles y ahí está también el cáncer. El único tipo de cáncer, doctor, bueno, yo he leído la literatura, me va a decir si es cierto o falso. El único cáncer que se asocia a los temas del clima es el cáncer de piel. Así mismo. Que se supone que hay muchas personas que se ponen a la radiación solar durante muchos años. Esta radiación solar no toda es, digamos, beneficiosa, siempre hay sus rayitos dañinos, para no entrar en el tema, pero realmente hay personas que sí se broncean rápidamente y entonces son personas que ese pigmento las protege, pero hay otras que no. Claro. Tomándole la palabra al compañero, él se refería a los meteoros sensibles y a los meteoros resistentes o estables, pero mencionó algo que es tan importante, que es la humedad. Es decir, el grado de adaptación del individuo a los cambios, fundamentalmente de la saturación de la temperatura. Cuando usted hay calor y hay mucha humedad, usted siente que el calor la agobia, porque no tiene forma de disiparlo. La forma de disiparlo fundamentalmente es a través de la piel, que es uno de los órganos más con mayor capacidad circulatoria. Pero no se disipa porque la humedad, es decir, la partícula de aire que está pegada a su cuerpo no se mueve. Está húmeda.
Es decir, está cargada de agua. De Por tanto, no se desplaza. Claro. No hay convección ni conducción. O sea que son dos fenómenos de disipación del calor. Las regulaciones térmicas Ajá. tienen que ver mucho con las ¿Ah, enfermedades sí? cardiovasculares. Sí, las regulaciones térmicas. En la literatura se explica bien claro, bien claro, los efectos que tienen las variaciones de temperatura respecto a las enfermedades cardiovasculares. ¿Es así, doctor? Bueno, eso, hay cosas que están por demostrar. Sí. Porque el organismo es sabio y todos lo sabemos. Los sistemas termorreguladores del organismo permiten la modificación de la temperatura interior en relación con la temperatura externa. Y se dice que, por ejemplo, 1 grado de temperatura interna mueve 30 a 35 grados de temperatura externa. Y entonces, ¿de qué manera la diferencia tan grande? Bueno, por los sistemas de termorregulación, por la circulación de la sangre, el efecto del hipotálamo que tiene que ver, centro regulador de la temperatura interna. O sea que hay una serie de fenómenos que es una cascada, sin los cuales uno no puede deslindar Sí, no puede una divorciar cosa uno del de lo otro. otro. Y las personas que son hipertensas o hipotensas, en estos cambios también de temperatura, por ejemplo. Lo que sí está demostrado, por ejemplo, que los hipertensos consumidores de bloqueadores beta, por ejemplo el propanolol, el atenolol y todo eso, son mucho más sensibles a los cambios de temperatura con elevación. Así. Con elevación. El llamado golpe de calor, que afortunadamente nosotros no tenemos, sucede en países de otras latitudes donde las personas no están adaptadas. Primero a la elevación de la temperatura y después al grado de humedad. Eso es un fenómeno brusco que, por supuesto, conlleva muertos. Uno lo ha oído, Sí, ¿no? unos cuantos muertos en los golpes de calor. ¿Cómo no? Pero Cuba no. Cuba lo que tenemos es calor sofocante. Podemos tener mareo, calambres musculares, que es uno de los síntomas más frecuentes. Las cucas es frecuentísimo por aumento de la temperatura. Puede haber desmayo, puede haber síncope, excepcionalmente manifestaciones digestivas del tipo de deseo de vomitar o revoltura de estómago. Y que espontáneamente sí se quita sin ningún Y tratamiento. que uno no sabe por qué lo está teniendo y está relacionado entonces con esto, por el aumento de temperatura Con o el aumento de la aumento de humedad que ustedes Exacto. han explicado. Yo tenía un profesor en la universidad hace años y ahora me recuerdo esto: temperatura, humedad, presión atmosférica, que tienen que ver mucho. Me decía: Proenza, ¿tú sabes por qué las personas se desmayan? Y yo me quedé así. Y yo no le respondí realmente, pero después fui a buscar. Y entonces dice en la literatura que desde el punto de vista físico, no voy a hablar desde el punto de vista clínico, por supuesto, desde el punto de vista físico, la persona no es capaz de soportar la capa de mezcla que tiene encima, y entonces, como la presión atmosférica aumenta dentro de la circulación sanguínea, la persona, hay momentos que no la aguanta. Antes, por supuesto, ahí Sí. el metabolismo no está Claro. funcionando bien, hay algo que anda mal. Exactamente. Cuando algo anda mal, entonces usted, la presión atmosférica lo vence y usted se desvanece y cae. ¿Vio qué interesante? Wow. Mire, incluso las enfermedades en los ojos, el glaucoma, la glaucoma aumenta en verano. Aumenta en verano relacionado, doctor, ¿es así? Sí, así es. Con el tema también ¿Cómo no? de los cambios. Y con el frío o el calor intenso, ya que aumenta también la presión sanguínea en los ojos con la presión atmosférica. Es el glaucoma, precisamente. Porque cuando aumenta la presión intraocular se produce las molestias propias del glaucoma. Bueno, yo Oye, los usted- voy a invitar a hacer otra pequeñita pausa porque De estamos acuerdo. casi en los minutos finales de Mitos de la Salud, que hoy aborda el tema del cambio climático y la salud del hombre. Bueno, casi en los minutos finales hay personas que nos han llamado, las personas sobre todo que viven en Moa, profesor Medrano, cuánto afecta la salud, los gases, la contaminación ambiental en ciudades cubanas como por ejemplo grandes industrias como las que se encuentran en Moa. Sí, efectivamente. Por ejemplo, las personas que conviven en ambientes con trastornos de su composición atmosférica, por ejemplo, en Moa
debe estar aumentado lo que es las partículas que generalmente traspasan o llegan a las zonas inferiores del aparato respiratorio cuando miden menos de 10 micras. Y una micra es una milésima de un milímetro. Así mismo. Así que imagínese usted, cuando tienen 2,5 milimicras, entonces pueden difundir y pasar a los tejidos inferiores, y cuando tienen 0,1 milimicras es que cuando en condiciones de que se favorezcan, que estén en contacto con el alvéolo, se depositan. Si no, quedan, vamos a decir, flotando en el aire inspirado. Y pueden inclusive pasar a la circulación general, que eso es un periodo de investigación, porque son las nanomoléculas que ahora se están utilizando muchísimo. desde el punto de vista experimental. Bueno, vamos a desentrañar el mito que nos ha convocado en la tarde de hoy. Realmente las personas que sienten asmáticos, alérgicos, pueden notar con tiempo de que va a haber un cambio en la temperatura, en la humedad de nuestro país. Realmente esas personas también les pueden doler los huesos. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad? Mi respuesta es positiva. Yo también estoy de acuerdo. Positiva. Para ser concreto, también. Positivo. Es decir, que eso es cierto. No es un mito, es una realidad. Son meteorosensibles. Están respondiendo ante los cambios de las variables meteorológicas o elementos meteorológicos. Y si usted se está sintiendo así ahora en este momento, obviamente sabe que es meteorosensible. Personas como yo, por ejemplo, que somos meteoroestables, no, me da lo mismo que haya frío o calor, me quito la camisa cuando llego a la casa. Bueno. Tú sabes que venía por la calle y alguien me dijo, ven acá, y la luna tiene que ver con la salud humana. También dicen que sí. Bueno, hay algunos estudios que dicen, por ejemplo, que en primavera con la luna nueva vienen los procesos estos de depresión y por tanto los suicidios. Hay estudios americanos incluso que dicen que en luna llena es cuando entonces se cometen más asesinatos. Estudios americanos. Bueno, de eso podemos tal vez convocarlos en una segunda oportunidad para abordar estos temas de gran impacto. Agradezco infinitamente a ambos por estar acá con nosotros. Les deseo un feliz año nuevo y mucha salud para todo nuestro pueblo de manera particular. Y también el agradecimiento para todos los profesionales que durante el año han estado en Mitos de la Salud. Pero como siempre, en la despedida, un adelanto de lo que ya estaré abordando en la primera emisión del 2018. Buenas tardes. ¿Es cierto que solo usamos un pequeño % de nuestro cerebro? Conozca la respuesta a esta y otras preguntas próximamente en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.